¿Sabías que durante siglos, 40.000 viajeros desaparecían cada año en los caminos de la India? No eran víctimas de bandidos comunes, sino de una secta secreta que combinaba el fanatismo religioso con el asesinato ritual, los Tughee. Estos estranguladores sagrados operaron durante más de 600 años, desde el siglo XIII hasta el XIX, matando a sus víctimas como acto de devoción a la diosa Kali. Un solo miembro confesó haber asesinado a 931 personas a lo largo de su vida. ¿Cómo logró una secta asesina operar durante tantos siglos, en plena vista de todos? Esta es la escalofriante historia de los Tughee, los asesinos en serie más prolíficos de la historia. La palabra Tughee proviene del hindi tag, que significa engañador o estafador. Pero estos no eran criminales ordinarios. Los Tughee se consideraban a sí mismos devotos de Kali, la diosa hindú de la destrucción y la muerte. Para ellos el asesinato no era solo un crimen, era un sacramento religioso. Los orígenes exactos de los Tughee se pierden en las brumas del tiempo, pero las primeras referencias documentadas datan del siglo XIII. Según las tradiciones del propio culto, originalmente eran musulmanes que fueron instruidos por la deidad Devi, o Bhavani, otro nombre para Kali, en el arte del asesinato ritual. Con el tiempo, la secta se expandió para incluir tanto hindúes como musulmanes, convirtiéndose en una organización interreligiosa única en la historia de la India. Lo más perturbador de los Tughee era su sistema hereditario. El oficio de asesino se transmitía de padres a hijos, creando dinastías enteras de estranguladores. Un niño Tughee crecía viendo a su padre preparar el rumal, el pañuelo de seda sagrado, y aprendía que matar en nombre de Kali era su destino divino. No tenían elección moral, era un mandato directo de su diosa. Los Tughee habían perfeccionado su técnica, hasta convertirla en un arte macabro. Su arma característica era el rumal, un pañuelo de seda amarilla o blanca, que se untaba con aceite para evitar que cortara la piel y derramara sangre. Según su mitología, Kali había usado este mismo tipo de pañuelo para limpiar su rostro mientras luchaba contra los demonios, y después se lo había entregado a los primeros Tughee, con la orden de matar sin derramar una sola gota de sangre. El proceso de asesinato era meticulosamente planeado. Los Tughee trabajaban en grupos de 3 o más, a menudo con niños de unos 10 años que servían como exploradores. Se mezclaban con caravanas de comerciantes o grupos de peregrinos, haciéndose pasar por viajeros comunes. Podían viajar con sus víctimas durante días, semanas, incluso meses, ganándose su confianza y esperando el momento perfecto. Cuando llegaba el momento del ataque, generalmente 2 Tughee trabajaban en equipo. Uno distraía a la víctima mientras el otro se acercaba por detrás. Con un movimiento experto, lanzaban el rumal alrededor del cuello de la víctima y tiraban en direcciones opuestas. El estrangulamiento era rápido y silencioso. Si un solo Tughee lograba matar a una víctima sin ayuda, era alabado por su destreza por los otros miembros del culto. Los Tughee tenían reglas estrictas sobre a quién podían matar. Estaba prohibido asesinar mujeres, niños, faquires, músicos, leprosos y curiosamente europeos. Esta última regla puede haber contribuido a que permanecieran ocultos durante tanto tiempo a las autoridades coloniales británicas. Para los Tughee, cada asesinato era un acto de adoración religiosa. Creían que Kali tenía un hambre insaciable de sacrificios humanos, y que solo mediante asesinatos regulares podrían prevenir que la diosa destruyera a toda la humanidad. Esta creencia los convertía en asesinos sin remordimientos, convencidos de que estaban salvando al mundo con cada vida que tomaban. El proceso comenzaba con ceremonias de juramentación, donde los nuevos miembros recibían el rumal sagrado. Había complejos sistemas de omens y presagios, que determinaban cuándo y dónde atacar. Los Tughee consultaban señales en la naturaleza, el vuelo de las aves, el comportamiento de los animales, fenómenos meteorológicos, para recibir la aprobación de Kali antes de cada expedición. Después de cada asesinato, realizaban ceremonias de agradecimiento a la diosa. Una parte del botín robado siempre se ofrecía a Kali en sus templos, especialmente en el famoso santuario de Vindachul, cerca del Ganges, que se consideraba el lugar de peregrinación principal de los Tughee. Los sacerdotes de estos templos, según los relatos británicos, controlaban las expediciones de los Tughee, bendiciendo sus misiones asesinas y prometiéndoles la aprobación divina en vida y el paraíso en la muerte.
Durante su apogeo en el siglo XIX, los Tughé habían creado una red criminal sofisticada que se extendía por todo el subcontinente indio. Operaban principalmente en el centro y norte de la India, aprovechando las rutas comerciales más transitadas. Tenían su propio dialecto secreto, códigos de conducta elaborados y un sistema de jerarquía interna que rivalizaba con cualquier organización militar. Las estadísticas son escalofriantes. Se estima que en el siglo XIX, los Tughé eran responsables de 40.000 muertes anuales. Algunos historiadores sugieren que el número total de víctimas, a lo largo de los siglos, podría alcanzar varios millones. Uno de los Tughé más prolíficos, un hombre llamado Bahram, confesó haber estrangulado a 931 personas durante una carrera de 40 años. Los Tughé habían perfeccionado también el arte de ocultar evidencia. Enterraban a sus víctimas boca abajo, en fosas de 3 o 4 pies de profundidad, siguiendo rituales específicos que hacían casi imposible la detección. Algunos cuerpos eran arrojados a pozos o ríos. Los lugares de ejecución, conocidos como veles, eran cuidadosamente seleccionados para estar fuera de la vista de testigos potenciales. El declive de los Tughé comenzó con un hombre, William Henry Sleeman, un oficial británico de la Compañía de las Indias Orientales. Sleeman no era un militar común, era un investigador meticuloso, con una fascinación por entender las culturas criminales de la India. A diferencia de sus predecesores, que habían tratado los casos de Tughé como crímenes aislados, Sleeman se dio cuenta de que estaba enfrentando a una organización criminal masiva. El momento decisivo llegó en 1835, cuando Sleeman capturó a un Tughé llamado Feringhea, también conocido como Syed Amir Ali. Lo que hizo especial a Feringhea fue su decisión de convertirse en informante. En un acto que sus antiguos compañeros considerarían la traición definitiva, Feringhea llevó a Sleeman a una fosa común con 100 cuerpos, explicó las circunstancias de cada asesinato y nombró a los Tughé responsables. Con la información de Feringhea, Sleeman inició una campaña sistemática contra los Tughé. En 1839, fue nombrado comisionado general para la supresión de los Tughé. Su estrategia era revolucionaria para la época. En lugar de perseguir a criminales individuales, desmanteló toda la red organizacional desde arriba hacia abajo. Sleeman empleó métodos de inteligencia sofisticados. Utilizó informantes dentro de la comunidad Tughé, estableció bases de datos detalladas de miembros conocidos, y creó mapas de sus rutas operativas. Para proteger a los informantes de la venganza de sus antiguos asociados, estableció una prisión especial en Jabalpur donde podían vivir bajo protección gubernamental. Los resultados fueron devastadores para los Tughé. Durante la campaña de Sleeman, más de 1.400 Tughé fueron ahorcados o encerrados de por vida. El gobierno británico aprobó el Acto 30 de 1836, que hizo que simplemente pertenecer a una banda de Tughé fuera punible con cadena perpetua, incluso sin evidencia de crímenes específicos. Esta ley se aplicaba retroactivamente y permitía el arresto no solo de individuos, sino de familias enteras. Para 1840, Sleeman pudo proclamar que el Tughé había sido efectivamente eliminado de la sociedad india. Una secta que había operado durante más de 600 años había sido exterminada en menos de una década. Los Tughé representan uno de los capítulos más oscuros y fascinantes de la historia criminal mundial. Durante más de 6 siglos, esta secta de estranguladores sagrados logró combinar el fanatismo religioso extremo con la criminalidad organizada de una manera que no tiene paralelo en la historia humana. Su historia nos enseña varias lecciones perturbadoras, como las creencias religiosas extremas pueden justificar los actos más atroces, como las organizaciones criminales pueden prosperar en sociedades fragmentadas, y como la tradición y el secreto pueden perpetuar prácticas abominables durante generaciones enteras. Hoy en día, los historiadores modernos debaten si los relatos británicos sobre los Tughé fueron exagerados para justificar el dominio colonial. Algunos académicos argumentan que los británicos magnificaron la amenaza Tughé para presentarse como salvadores de la India bárbara. Sin embargo, las confesiones detalladas, las fosas comunes descubiertas y los registros meticulosos sugieren que, aunque posiblemente exagerado, el fenómeno Tughé fue terriblemente real. La palabra Tag, que usamos hoy en el inglés y en muchos otros idiomas, es el legado lingüístico de estos asesinos rituales. Cada vez que usamos esta palabra, estamos recordando inconscientemente a una de las organizaciones criminales más exitosas y aterradoras de la historia.
En la película de Indiana Jones y el Templo de la Perdición, hay una especie de acercamiento a la secta, que se semeja en el culto a la deidad Kali de parte de los villanos, pero ya sabemos que el rigor histórico de Indy es terrorífico, casi como su miedo a las serpientes. ¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Crees que las creencias religiosas extremas pueden justificar actos tan atroces? ¿Conocías la verdadera historia detrás de la palabra tag? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para más historias fascinantes e interesantes del pasado. Hasta la próxima.